Hermanos, buenas noches. Es un placer para mí estar aquí con ustedes esta noche, pero vamos a estar aquí con ustedes durante los 10 días que van a seguir de hoy para adelante hasta el 25 de enero. Estoy muy contento después de César, 3 años, 4 años ya, que salí de esta iglesia, que estoy regresando nuevamente a la iglesia de Oranjestad. Veo rostros muy conocidos, pero veo rostros también que son un poquito desconocidos para mí. Pero no importa, durante esos días vamos a estar conociéndonos y vamos a estar compartiendo uno con el otro. Mis hermanos, tenemos una iniciativa que estamos empezando esta noche, que es la iniciativa de los 10 días de oración. La Iglesia Adventista mundialmente, en los líderes, vieron la necesidad que la iglesia, cada año, cuando empezamos un año calendario nuevo, para que la iglesia general, en su totalidad, cada congregación sacara unos días, un tiempo para dedicarlo a la oración, para dedicarlo a compartir testimonio, para dedicarlo a alabar el nombre de Dios, pero también para dedicarlo a meditar en la palabra de Dios. Durante esos 10 días vamos a estar haciendo exactamente eso. Vamos a estar alabando, orando, dando testimonio, pero también meditando en la palabra de Dios. Cada año, cuando celebramos los 10 días de oración, tenemos un lema diferente. Este año vamos a ver, ¿quién sabe cuál es el lema de este año? ¿De qué vamos a estar hablando durante esos 10 días de oración? Del Espíritu Santo, exactamente. Vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo durante esos 2 días. Vamos a hablar de diferentes aspectos que se trata del Espíritu Santo, y seguramente esos 10 días va a ser una gran bendición espiritual para cada uno de nosotros. Antes de empezar con presentar el primer meditación esta noche, quiero invitar a mi esposa que pase adelante. Ella va a tener un especial, nos va a deleitar y vamos a abrir nuestros corazones para escuchar el himno, pero más que todo que el himno puede elevarnos al trono de gracia. Dios envió a su Hijo por amor y murió para salvarnos, mi Jesús. Y sabes tú que Él resucitó y que pronto viene. demostró en la cruz. Dios de mi salvación.
nuestro Dios está pronto a volver. Que estemos listos y preparados. Amén. Le damos gracias a Ana Ruska por la bonita especial que ha dedicado al nombre santo de nuestro Dios. Ahora sí, hermanos, vamos a meditar por un rato en la palabra de Dios. Hermana, que su cara está muy familiar. Pero me acuerdo el nombre. Pero me que visitar hermano donde César, le hemos visitado en su casa. Creo que la hermana también se bautizó. El mismo día que la hermana que vivía, no sé si todavía vive aquí, que vive aquí. Aquí a la izquierda cuando sale, ¿sí? No me acuerdo de todos los nombres, pero sí me acuerdo de los rostros. Creo que la hermana y cuando la hermana se bautizaron en la iglesia de Feuk. Cuando finalizábamos, ese entonces era el proyecto de Visión 1 millón. Okay. Así que ya ven, me estoy acordando de algunas cosas de nuevo. Mis hermanos, esta noche quiero invitarles para que podamos abrir nuestra Biblia. Quiero decirles que esta semana, los 10 días, van a ser 10 días de ¿qué? No me convencen. ¿Van a ser 10 días de qué? Oración. Así que no van a ser 10 días de predicación, pero van a ser más que todo 10 días de oración. ¿Qué quiero decir con eso? Durante esos 10 días vamos a dedicar más tiempo en oración, orando que predicando. Cada noche vamos a meditar una porción de la palabra de Dios que tiene que ver con el Espíritu Santo, pero va a ser una meditación y no va a ser una exposición en su totalidad de la palabra de Dios. Como ya le dije al pastor y también al primero hermano César, cada noche voy a tomar más o menos 15 minutos para tener una meditación, pero lo que realmente deseamos que durante esos 10 días que hagamos es que nos dedicamos realmente a oración. Orando por las peticiones, orando por fuera de las peticiones que hace un rato vimos en la pantalla. También si cualquier persona que está aquí con nosotros después de la meditación tiene una necesidad, tiene una dificultad, que quiere que la iglesia ore por él, por ella, por su necesidad, por su dificultad, por su problema, vamos a orar para esa persona. ¿Está bien? Nos comprometemos para eso. Esta noche vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 1, el versículo 8. Nuevo Testamento, Hechos, el capítulo 1, el versículo 8. Hace 3, 4 años que yo salí de aquí, no tenía lentes. Pero mira qué cosa, ¿no? Y ya tengo que usar lentes cuando voy a leer. Hechos, el capítulo 1. Nuevo Testamento, después del libro de Evangelio según Juan, encontramos el libro de Hechos de los Apóstoles y antes del libro de la carta escrita a los Romanos. Hechos de Apóstoles, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 8. Hechos, capítulo 1, el versículo 8. ¿Alguien que me lo puede leer? De paso, yo voy a estar mencionando los textos que vamos a leer, pero yo mismo no voy a leerlos. Voy a pedir colaboración de los que están en la congregación que me ayuden a leer los textos. Hechos 1, el versículo 8. ¿Hay un voluntario que quiera leer? La hermana María. ¿Qué dice, hermana? Y recibiréis ¿qué? ¿Poder de quién? ¿Poder de dónde? De arriba. Cuando en la Biblia menciona poder, específicamente en el Nuevo Testamento, habla de la palabra dunamis. ¿Han escuchado esa palabra? La palabra es dunamis. Cuando usted escucha de dunamis, ¿a qué suena la palabra dunamis? ¿Un qué? Estoy escuchando diferentes personas hablar, pero dar, ¿qué más? Dunamis, ¿a qué te suena dunamis?
En esta ocasión, la palabra dunamis no se refiere tanto a dar, pero se refiere a poder. La palabra dunamis está relacionada también con la palabra dinamita. ¿Han escuchado de dinamita? Dinamita es ¿qué? Como una bomba, un explosivo que es muy poderoso. Cuando Dios estaba hablando aquí que nos va a dar de su espíritu, de ese poder de arriba, les voy a dar poder, estaba hablando de que nos va a dar poder. Igual que un dinamita puede explotar una casa, un edificio, el poder que Dios nos va a dar es mucho más fuerte que dinamita. No es un poder para destruir, pero es un poder para ¿qué? Para llamar pecadores a ¿qué? Arrepentimiento, para que puedan ser salvos. Y sigue diciendo en 1 de Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y ¿hasta dónde? Lo último de la tierra. Y en la Biblia de Bíblia Santo, ¿está en papamento? Ok, sí. De abajo es Reina Valera, ¿no? De arriba es Bíblia Santo, dice, mas vos solo recibí ¿qué? Poder de Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, Dios nos ha dado ¿de quién? De ese Espíritu Santo. Para que podamos contar cada día de nuevo, podemos contar con la presencia del Espíritu Santo. ¿Dónde? En nuestros corazones, en nuestras vidas, para llenarnos de poder. Poder para hacer el bien, poder para hacer de acuerdo con el ejemplo que Jesús nos ha dado, poder para predicar, poder para compartir el evangelio de Jesucristo para salvación de los que tienen que oír, arrepentirse y venir a los pies de su Salvador, Cristo Jesús. ¿Sabe que cuando abrimos la Biblia, el primer libro que encontramos en la Biblia, ¿cuál es otra vez? Génesis. Encontramos ahí la historia de la creación, cómo Dios creó todo, y al final, cuando Dios creó todo, creó a los seres humanos. ¿Creó a quién? Adán, pero también creó a Eva. Todo estaba perfecto, todo estaba bien. Pero dice la palabra de Dios que dado momento que la perfección en la cual Adán y Eva se hallaban fue roto, porque ¿qué pasó? Porque Adán y Eva pecaron contra de Dios. Se rebelaron contra de su Creador. Y cuando ellos cometieron el pecado de comer del fruto del árbol prohibido, primeramente hubo separación entre ¿quién? Entre Dios y sus criaturas, Adán y Eva. Pero seguidamente Adán y Eva fueron separados también de su hogar, donde moraban, el huerto de Edén. Pero seguidamente el espíritu que moraba en ellos, ¿qué pasó con ese espíritu? Perdieron a ese espíritu. El espíritu que moraba en ellos cuando estaban en la perfección, ellos lo perdieron. Y de ese entonces empezó a reinar la maldad y el pecado en este mundo. Pero esta noche, gracias al Señor Jesucristo, que vino a este mundo, que dio su vida por la salvación de cada uno de nosotros, todo lo que un día hemos perdido en el huerto de Edén, gracias a Jesucristo tenemos la esperanza de un día que recobrar nuevamente lo que un día hemos perdido. Recobraremos la tierra nueva, recobraremos salud, recobraremos la vida eterna
que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. Pero también gracias a Jesús recobraremos también. Vamos a tener una relación de vuelta con nuestro Creador. Antes del pecado, Adán y Eva tenían la dicha para conversar y hablar con su Creador. Pero después del pecado, ¿vino qué? Vino una separación. Pero gracias a Jesús, Jesús nos trajo de vuelta ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Mis queridos hermanos, Jesús también nos trajo un gran regalo. La Biblia menciona que Jesús, después de cumplir su ministerio, se alzó al cielo. Y cuando antes de ir, Él le dio la promesa a sus seguidores. Y les dijo, permaneced aquí en Jerusalén hasta que ustedes reciban, ¿a quién? Poder divino, hasta que reciban al Espíritu Santo. Y una vez que reciban el Espíritu Santo, van a tener que salir y hacer y cumplir con la misión que yo os he dado. La tema esta noche, la meditación está intitulado La necesidad del Espíritu Santo. Quiero decir esta noche que cada uno de nosotros aquí presente tenemos necesidad del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros necesitamos de ese poder divino en nuestra vida. Vamos a estar leyendo algunos pasajes que nos van a hablar de por qué, cuál es la razón por qué necesitamos al Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a abrir la Biblia conmigo en este momento. Vamos a buscar el libro según Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 16, Juan, el capítulo 16, el Evangelio de Juan, capítulo 16. El versículo 8 y el versículo 9. Juan capítulo 16, el versículo 8, el versículo 9. ¿Por qué es que nosotros hoy necesitamos del Espíritu Santo? ¿Ya lo tenemos? Juan capítulo 16, versículo 8 y 9. ¿Alguien que me lo puede leer? Mi hermana Flor. Sí. Cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga. ¿De quién está hablando? Cuando leemos los versículos anteriores, está hablando del Consolador que Jesús prometió enviar en su lugar cuando Él fuere separado de sus seguidores. Ese Consolador del cual Jesús está hablando es nada más y nada menos de ¿quién? El Espíritu Santo. Y dice que cuando venga, va a convencer del mundo de ¿qué? Pecado, justicia y ¿qué más? Juicio. El versículo 9. Amén. Mis queridos amigos de esta noche, como menciona la palabra de Dios, necesitamos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo viene a hacer cumplir con una misión especial aquí en esta tierra. Viene a cumplir con una misión especial en la vida de cada ser humano. Primeramente, cuando leemos el versículo 8, menciona que cuando el Espíritu Santo viene, va a convencer el mundo. Cuando está hablando del mundo, no está hablando del globo sobre el cual andamos, pero está hablando de ¿quién? Seres humanos. Está hablando de ti, está hablando de mí, está hablando de toda la humanidad. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a convencer a cada persona de ¿qué? De pecado.
Porque realmente nosotros somos ¿qué? Pecadores. El trabajo que va a hacer el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en cada corazón de cada uno de nosotros, es convencernos de que somos ¿qué? Pecadores. Convencernos de que necesitamos arreglar nuestra condición con Dios. Necesitamos arreglar nuestra relación con Dios. Nos va a presentar el estado real en el cual tú y yo estamos, que somos pecadores. Y cuando leemos en el libro de Romanos, versículo 6, 23, dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte, que cada uno de nosotros estamos como pecadores, estamos destinados a morir la muerte eterna. Pero el Espíritu Santo vino de parte de Dios para convencernos de nuestra condición. Para que tú y yo sepamos que, mira, en nuestra propia vista puede ser que estamos bien. En nuestra propia vista puede ser que no necesitamos de nada y no necesitamos de nadie, ni siquiera de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida, en nuestros corazones, nos va a convencer y nos va a decir, mira, quita ese pensamiento de tu mente, porque realmente no estamos bien. Puede ser que estamos bien cuando nos autoevaluamos a nuestros propios conceptos, a nuestros propios estándares, pero cuando nos evaluamos a los estándares de Dios, todos vamos a salir como raspados. Todos. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo para convencernos de nuestra condición real, que necesitamos a Dios, que necesitamos de un Salvador. ¿Quién es quién? Cristo Jesús. Viene primeramente para convencernos de nuestros pecados, pero después que nos ha convencido de nuestros pecados, también el Espíritu Santo nos va a convencer ¿de qué? De justicia. Nos va a convencer de que, mira, no importa cuánto bien tú puedes hacer o yo puedo hacer, pero todo el bien que podemos hacer en la vista de Dios seguirá siendo ¿qué? Suciedad. En la vista de Dios, todo el bien que tú y yo podemos hacer, a pesar de todo lo que hacemos, no podemos llegar a la altura que Dios desea que nosotros lleguemos. Pero a pesar que nosotros no podemos llegar ahí, hubo uno que llegó para ti y para mí también. Y esa persona se llama ¿cómo? Cristo Jesús. Jesús es el único ser humano que vivió la vida perfecta, a la altura que es aceptada como justo delante de la vista de su Padre, nuestro Padre Celestial. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestros corazones para convencernos del pecado, nos va a convencer de la condición en la cual estamos, pero de una vez nos convencerá ¿de qué? De que necesitamos a un Salvador. Nos va a dirigir a ese Salvador. ¿Quién es quién? Cristo Jesús. Para que podamos aceptar lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Para que podamos aceptar sus méritos. Para que podamos aceptar el plan de salvación. Y una vez que aceptamos a Jesús, aceptamos el plan de salvación, la justicia que Jesús ganó, Jesús nos va a hacer ¿qué? Jesús nos va a cubrir con su justicia. De tal forma que cuando Dios me ve a mí, cuando Dios te ve a ti, no nos va a ver a nosotros, pero va a ver a quién. Cristo Jesús cubriendo a quién. Cubriendo a cada uno de nosotros. Y no gracias por lo que
podemos hacer o vamos a ser aceptados en la vista de Dios, no. Pero seremos aceptados en la vista de Dios por lo que ¿quién? Por lo que Jesús hizo. Por ti, por mí, pero ¿para qué? Para toda la humanidad. Seguidamente menciona el texto también que nos va a convencer de ¿qué más? De juicio. Que va a haber un día que Dios va a juzgar a este mundo. Que Dios va a juzgar a cada ser humano en este mundo. Y al final de ese juicio, Dios va a dar a cada persona su recompensa. A los que aceptaron a Jesús, los que se entregaron a Él, van a recibir ¿qué? Vida eterna. Pero los que opusieron, los que negaron, cerraron sus corazones al Espíritu Santo, que quería convencerlos del pecado, que quería transformarles, que quería darles una nueva vida, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser destinados ¿para qué? Perdición y destrucción eterna. Mis queridos hermanos, ese día va a llegar. Pero antes de que ese día va a llegar, el Dios de amor que nos creyó, que nos amó tanto así, que dio a su único Hijo para salvar, para todo aquel que en Él cree, se puede salvar. Y para que todo aquel para todo aquel que en Él cree, no se pierde, más que tenga vida eterna. Envió también al Espíritu Santo para trabajar en nuestra vida, para convencernos del pecado, para convencernos que necesitamos a Jesús. Porque Él es nuestra justicia, y para convencernos para que vivamos una vida de obediencia, para que vivamos una vida siguiendo los ejemplos que Jesús nos ha dado de acuerdo con su palabra, con la Biblia, para que finalmente cuando venga el juicio, Jesús va a ser nuestro abogado para defendernos, para librarnos de la condenación de muerte eterna, pero en lugar de eso darnos vida eterna. Pero los que le rechazaron, los que no querían que ver nada con Jesús, van a ser ¿qué? Van a ser destruidos. ¿Por qué necesitamos hoy al Espíritu Santo? Necesitamos al Espíritu Santo, mis queridos hermanos, para convencernos de pecado, convencernos de justicia, convencernos también de ¿qué? Del juicio que está por venir. Pero rápidamente les prometí 15 minutos, pero ya tengo 20 minutos que estoy llevando ya. Pero 5 minutos más y terminamos. Vayan conmigo en el mismo libro de Juan, capítulo 14, versículo 17. Juan 14, versículo 17. ¿Lo tenemos? Juan 14, 17. ¿Cuál es la otra razón por qué necesitamos al Espíritu Santo? Juan 14, 17. ¿Quién me lo va a leer? Un voluntario, rápidamente, ¿qué dice? Hermana Flor. Espíritu de verdad, al cual que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora en nosotros y estará en nosotros. Amén. Al Espíritu Santo se le llama también el Espíritu de ¿qué? ¿El Espíritu de qué? Mis queridos hermanos, necesitamos al Espíritu Santo hoy para que nos guíe, para que podamos conocer ¿qué? La verdad. Necesitamos al Espíritu Santo hoy para que nos pueda guiar a conocer ¿qué? La verdad. La verdad que está en la palabra de Dios. La verdad que es la verdad personificada que se halla en ¿quién? Cristo Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino y soy ¿qué más? La verdad y soy ¿qué también? La vida. Necesitamos al Espíritu Santo para guiarnos a la verdad. Para que no caigamos en error. Para que no caigamos en mentira. Para no ser desviados por las artimañas del enemigo, del diablo. Pero para que podamos conocer la verdad. Para que podamos andar en el camino de la verdad. Y para que podamos permanecer en esa verdad que hallamos en Cristo Jesús.
¿Comprendido? Quiero que vayamos a otro texto antes de terminar. Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Alguien me lo puede leer? Juan 14, 26. ¿Qué le dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Les enseñará todas las cosas y les recordará todo ¿qué? Lo que ¿quién ha dicho? Jesús. Mis hermanos, cada día de nuevo necesitamos al Espíritu Santo también para que nos haga recordar las enseñanzas en la palabra de Dios. Para que nos haga recordar las doctrinas que Dios ha puesto en su palabra. Para que nos haga recordar las enseñanzas que nos va a llevar cada día más y más cerca de nuestro Dios y de nuestro Redentor. Y finalmente, para terminar, ya se nos fue el tiempo. Para terminar, quiero que leamos Juan 16, el versículo 13. Juan 16, el versículo 13. Quiero terminar con ese texto. Juan 16, el versículo 13. ¿Alguien que me lo lea? Espíritu de verdad. Sí, está bien, hermano. Él mismo. Sí, ese Pero es. cuando venga el Espíritu de verdad, lo guiará en todas las verdades, porque no hablará por sus propias cuentas, sino hablará todo lo que oyera y le hará saber las cosas que habrá de venir. Nos guiará, no hablará por su propia cuenta y nos hará saber todas las cosas que habrán de qué venir. Mi queridos hermanos, estamos viviendo en un mundo muy agitado. Tantas dificultades, tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, que cada día de nuevo nos guía a la verdad, pero también nos hace saber lo que está por venir. ¿Y qué está por venir? Lo que está por venir es muy simple, que nuestro Señor Jesucristo va a regresar ¿qué? Muy pronto. Nosotros debemos estarnos preparándonos para que cuando nuestro Señor regrese para buscar a su pueblo, podemos estar ahí para recibirlos y para ir y vivir eternamente con Él. El trabajo de preparar al pueblo de Dios, el Espíritu Santo está haciendo ese trabajo también, obrando cada día de nuevo en tú y yo, en cada una de nuestras vidas, para que cuando nuestro Señor regrese, podemos estar con Él en gloria. Esta noche, mi querido hermano, mi querido amigo, quiero que sepas que tú y yo necesitamos diariamente ¿de quién? Del Espíritu Santo en nuestra vida, para guiarnos, para convencernos de la verdad, para guiarnos en la luz, en el camino en el cual tenemos que andar, pero también para ayudarnos a recordarnos que cada día de nuevo necesitamos a Cristo Jesús. Quiero leer un pasaje del Espíritu de Profecía que se halla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, página 41. Hechos de los Apóstoles es el libro de profecía escrito por la hermana Ellen G. White. El capítulo 5, la página 41, termino con este pensamiento y dice: puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él?
El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven, que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ellen White también, escribiendo el libro de Hechos de los Apóstoles, menciona que necesitamos ¿qué? Al Espíritu Santo diariamente. Y si lo necesitamos diariamente, tanto así, dice que debemos estar orando más. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo sea derramado en nuestra vida personalmente. Debemos estar orando por el Espíritu Santo. Debemos estar también hablando ¿de quién? Del Espíritu Santo también. Que Dios nos ayude esta noche. Que cada día de nuevo podemos sentir esa necesidad para estar en comunión con Dios, pero para que abrimos nuestros corazones diariamente, para que el Espíritu Santo pueda guiarnos en el camino de la verdad, en el camino que nos lleva cada día más y más cerca de nuestro Dios y Creador. Esta noche vamos a tener otra sección de oración. La sección de oración que quiero que tengamos en este momento es una sección de oración para personas que tengan necesidades aquí en nuestro medio. Queremos orar para ti, pero queremos que tú nos digas por qué quieres que oramos por ti. ¿Hay alguien esta noche que quiere que la iglesia ore por él esta noche? ¿Sí? ¿Cuál es la petición? Mi señora, ¿cuál es la petición? Por su hijo. ¿Ok? Vamos a orar por el hijo de la señora aquí. Vi otro hermano por aquí también. Vamos a orar por la vida espiritual de la hermana, no solamente para su vida espiritual, hermana, pero para la vida espiritual de cada uno de nosotros que estamos aquí. Esta noche, mi hermana profeta. Ok. Hermana también quiere que oramos por su vida espiritual, pero especialmente para su familia, pero también para una hija que está enferma en este momento. ¿Hay otra petición de otro hermano, su hermana María? Por su familia también, hermana Flor. Por la familia, mi hermana. Por la familia. Me acuerdo de usted, pero no me acuerdo del nombre. Margarita, hermana Margarita. ¿Ok? ¿Hay otra petición más, hermanos? Micaela. Duro. Para que ella se pueda comportar mejor de lo que está comportando ahorita. Si no hay más petición, por la salud de los enfermos, mi hermana, para su hijo también. Vamos a orar esta noche, mis hermanos. Son dos personas. Ok. Vamos a orar por ellos también. Pero más que todo por la sanación, vamos a orar para que puedan abrir sus corazones y aceptar a Jesús. Para que si algo sucede, para que puedan estar bien en las manos de Dios. Vamos a orar esta noche para el hijo de la hermana Carmen. Vamos a orar para salud. Vamos a orar por las familias, vamos a orar por nuestras vidas espirituales, vamos a orar también para las dos personas que están recibiendo tratamiento por su enfermedad. Y no creo que me olvide de algo, por la comportación de Micaela, por el hijo o hija, hijo de la hermana, ¿su nombre es otra vez? Ivette, ok. Sinceramente no sé si voy a acordarme de todas las peticiones que hermano César o hermano Steven quieren acompañarme en oración. Ok, entonces voy a pedir a Steven que ore por la hermana Ivette, el hijo de la hermana Ivette. El hijo de la hermana Ivette. Voy a pedir a Steven que ore por el hijo de la hermana Carmen. ¿Correcto? Por el hijo de la hermana Carmen. Voy a pedir también a Steven que ore por las dos personas que la hermana Flor mencionó que están recibiendo el tratamiento. Entonces yo voy a orar por la hija de la hermana profeta, voy a orar
por nuestras vidas espirituales, voy a estar orando para nuestras familias y voy a estar orando también para nuestra salud fuera espiritual, para nuestra salud física también. ¿No he olvidado de algo? Para el comportamiento de Micaela también. Hasta donde sea posible, los que pueden, vamos a rodearnos. Los que no pueden permanecer sentados. Sí, vamos a comenzar. Padre nuestro, esta noche pedimos también muy especial para la salud de la hija de la hermana profeta, Señor. Tú sabes por el cual está pasando ella, tú sabes la dificultad que ella está teniendo con su salud. La ponemos en tus manos, Señor, que tu voluntad pueda suceder con ella, pero más que todo que le ayude a ella también, Señor, para poner su fe en ti, para buscarte en este momento, no solamente para recibir recuperación, pero para buscarte, para entregar su vida enteramente a ti también, Señor. Pedimos, Señor, también por nuestras vidas espirituales. Cada uno de nosotros tenemos nuestras dificultades, tenemos nuestras luchas espirituales con las cuales estamos luchando diariamente, Señor. Pero ayúdenos, Señor, a poner nuestra confianza en ti para recibir de ti, Señor, el poder, para recibir de ti, Señor, la fortaleza para seguir luchando, para no entregar, pero finalmente para que podamos ser vencedores igual como nuestro Señor Jesucristo también fue vencedor, oh Señor. Pedimos también por nuestra salud física también. Ayúdenos, Señor, para no solamente dedicar tiempo para nuestra salud espiritual, pero también podemos dedicar tiempo para cuidar nuestra salud física. Lo que comemos, lo que tomamos, todo lo que hacemos, Señor, que puede afectar nuestra salud, ayúdenos, Señor, a abandonar eso, Señor. Ayúdenos, Señor, lo bueno que estamos haciendo, hacerlo de forma moderada, para que así, Señor, podemos tener no solamente una buena salud espiritual, pero podemos gozar también de una buena salud física también, Padre. Señor, pedimos también por nuestras familias, Señor, familiares, donde quiera que estén, que tu gracia pueda estar con ellos, que tú lo puedes cuidar, que tú lo puedes ayudar, que tú lo puedes sostener, pero más que todo, que tu Espíritu Santo puede llegar a sus corazones, a sus vidas, tocar la puerta de sus corazones, hablar con ellos, Señor, que ellos puedan abrir la puerta de su corazón a ti, para que así puedas entrar, para que así puedas obrar y transformándoles, Señor, para que así, Señor, ellos también puedan aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal, Padre. Señor, te pedimos también por Micaela. La petición, Señor, que tiene es que tú le puedes ayudar para que pueda comportarse mejor, Señor. Ella ya siente el deseo, Señor, para mejorar. Te damos la gracia por que tú estás obrando en su vida ya, Señor, convenciéndola, Señor, de la necesidad que ella tiene, Señor. Ahora pedimos, Señor, para que tú le puedas ayudar, para que pueda
comportarse mejor, no solamente en la escuela, pero donde quiera que esté, que ella pueda recordar que ella es una hija tuya, Señor, y debe vivir y comportarse a la altura que tú quieres que ella se comporte también. Gracias por esta noche que podemos haber estado aquí, podemos haber alabado tu nombre, pero también, Señor, gracias por haber escuchado nuestras peticiones y por estar contestando las peticiones. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, hermanos, para finalizar esta primera noche de nuestros 10 días de oración, vamos a cantar nuestro himno tema. Que la gente vea. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Le esperamos mañana nuevamente a las 7:15. Vamos a estar empezando con la alabanza. Y esperamos que mañana puedan invitar a un amigo, un vecino, y que le pueden traer para que esté aquí con nosotros durante el segundo día de oración mañana. Vamos a inclinar la cabeza para terminar con oración. Padre nuestro, en este momento que estamos despidiendo y estamos regresando a casa, que tu ángeles nos pueda acompañar, que tu bendición pueda estar con cada uno de nosotros y tráenos de vuelta mañana a la noche. Te rogamos en nombre de Jesús. Amén.